Buenos días, doctor. Buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Anda manejando? Sí, es que voy a llegar aquí apenas al hospital. Ahorita les doy pantalla. Sí, está bien, no se preocupe. Listo, ya tienen pantalla. Ok, ahí va, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de ayer. Ya para terminar, dermatitis atópica, pues nos habíamos quedado en el tratamiento farmacológico. Ajá. ¿Iba a comentar algo? No, no está bien. Ah, muy bien. Pues bueno, para continuar con lo del tratamiento farmacológico, pues tenemos aquí otras alternativas y
Y pues otro tipo que se usa. Tenemos primero los inhibidores tópicos de la calcineurina y estos van a disminuir la inflamación cutánea en la dermatitis. Como ejemplos de estos, pues también tenemos pimecrolimus al 1% y este se receta por lo general en la dermatitis leve a moderada, y también el tacrolimus de 0.1 a 0.3%, ese se va a recetar en dermatitis ya moderada o grave. Luego tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, y aquí tenemos al crisaborole, y este va a ser un inhibidor de la PD4. Luego, a partir de estos, pues vamos a tener otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los preparados de alquitrán. Estos, por lo general, se utilizan en forma de shampoo para la dermatitis del cuero cabelludo. Y como antihistamínicos también se recetan más que nada para, para el prurito nocturno. Aquellos que tienen pues efecto somnífero, como la hidroxicina y la difenidramina, no son tan eficaces, en sí para tratar el prurito, pero se utilizan como calmantes. Luego, ya para casos de dermatitis atópica grave, vamos a tener los corticoides sistémicos y pues tenemos a la ciclosporina, el dupilumab y también antimetabolitos como el mofetilo de micofenolato, el metotrexato y la satioprina. Y también, pues, en todos los casos es en cierta parte indicada la fototerapia. Pero pues dentro de la fototerapia se va a reservar, por así decir, para pacientes en los que se fracasa con los tratamientos estándar. Y aquí pues suelen ser necesarios también tratamientos de mantenimiento para que la fototerapia sea eficaz, no nada más efectuarlo de manera singular. Tiene efectos adversos también a corto plazo, como más eritema, dolor cutáneo, y también pues no ayuda con el prurito y pues la pigmentación. Y también pues obviamente los efectos adversos a largo plazo está la predisposición a neoplasias cutáneas malignas. Y bueno, en los factores desencadenantes ya habíamos hablado de ellos. Esta es pues una tabla que los resume o los condensa un poco más. Como pueden ver, hay muchísimos factores desencadenantes. Por lo general, pues coinciden con todas las demás enfermedades alérgicas. Entonces, medidas generales que pueden mantener así de cajón, mantener a temperatura fresca, pues en el lugar, en la estancia del dormitorio, que se eviten usar demasiados cubrecamas o ropa de cama en general. También aumentar pues el uso de emolientes, de lo que ya habíamos hablado ayer. Y pues hay distintos tipos de textiles, por ejemplo en la ropa, evitar lo que les había dicho, textiles muy fibrosos o de mucha textura, lana, fibras, y también no usar ropa ajustada y tampoco demasiado caliente para evitar lo que es la sudoración. Y después, pues ya tenemos lo que es la exposición al sol, también los alérgenos alimentarios y los alérgenos de interior o ambientales. Y bueno, ahora pasando en cuanto a las complicaciones, el pronóstico y la prevención. En las complicaciones, por lo general, los pacientes pueden tener afectaciones cutáneas extensas y puede pasar de una dermatitis atópica a una dermatitis exfoliativa. Y aquí se va a asociar pues a un enrojecimiento también generalizado, a descamación, a la erupción de las vesículas, las costras y los efectos tóxicos sistémicos. Aquí se presenta ya linfadenopatía, puede haber fiebre, y aquí pues esta pues está causada ya por una infección generalizada, por lo general el S. aureus. Y también puede estar complicada por un tratamiento inadecuado. Ahora, también tenemos otro tipo de complicaciones como la dermatitis del párpado y la blefaritis. Estas pueden presentarse pues de forma crónica y pueden provocar trastornos visuales como cicatrizaciones corneales. Y ya también tenemos la queratoconjuntivitis, y esta suele ser bilateral y también puede provocar síntomas incapacitantes para el paciente. Y el keratocono pues va a ser una deformidad cónica de la córnea, y pues esta se tiene la teoría que pues se da por el exceso del
tratamiento en el área de los ojos en los pacientes con dermatitis atópica. También se pueden presentar cataratas, que puede ser una manifestación primaria de dermatitis atópica, o si no, del uso extenso de los glucocorticoides, ya sea sistémicos o tópicos. Hablamos ayer de la potencia de estos. Entonces, si se utiliza por un determinado tiempo, pues bastante largo, aquellos de potencia alta, pues pueden generar estas complicaciones. Y bueno, ahora en cuanto al pronóstico, por lo general en los niños es donde va a ser más grave y persistente, es cuando van a ser los primeros episodios. Y pues aquí también tiene que ver mucho si tienen mutaciones de los genes de la filagrina, de lo que habíamos hablado ayer. También los periodos de remisión van a ser con más frecuencia a medida que el paciente se hace mayor. Como les dije, casi todos tienden a recaer en la adolescencia. Y luego, pues, va a haber una resolución o un periodo de resolución espontánea tras los 5 años de edad. Entonces, o sea, digamos que el paciente con dermatitis atópica va a estar presentando estos episodios de manera continua hasta los 5 años de edad por lo general, y después va a tener una recaída en la adolescencia. Y bueno, esto se va a aplicar por lo general en el 50% de los pacientes que son afectados durante la lactancia. Y bueno, en cuanto a la prevención, aquí no hay mucho y tampoco pues no todo es comprobado. Por ejemplo, a la lactancia materna también se ha dicho en varias bibliografías que puede ser beneficiosa. Los probióticos y los prebióticos podrían reducir la gravedad, pero pues no se ha demostrado esto. Y, por ejemplo, si a un lactante con dermatitis atópica se le diagnostica alergia alimentaria, la madre tiene que eliminar el alérgeno alimentario pues implicado de su dieta, ¿no? Y también para los lactantes con eczema grave, por ejemplo, aquí se recomienda tener una introducción de alérgenos, por ejemplo, el cacahuate, a los 4 o 6 meses más o menos, ya que se toleren otros sólidos como a manera de prueba de alergia, digámoslo así. Y esto tiene que consultarse también previamente pues con el pediatra o el alergólogo. Y pues de esta manera se podría como prevenir, eso se planteaba, la alergia al cacahuate. Y bueno, nada más ya como prevención, lo que habíamos hablado anteriormente, la identificación y la eliminación de los factores es lo que tiene mayor peso aquí, de aquellos desencadenantes como parte del tratamiento de la dermatitis, no nada más pues a manera de prevención. Y bueno, ahora sí, pasando al último tema, que son las infecciones bacterianas de la piel. Primero, de manera general, vamos a hablar de los factores predisponentes. Vamos a estar tocando 3 patologías, que es el impétigo, el erisipela y el ectima. Pero estos 3 pues tienen esto en común. Tienen 4 factores predisponentes principales, que primero es la edad. Estas se van a presentar por lo general en una edad preescolar y van a tener una mayor disposición en ese periodo. Después, el clima. Estas enfermedades se presentan mayormente en climas tropicales, templados y en las épocas de verano. Después, el factor del estrato socioeconómico. Estas enfermedades afectan a pacientes de los estratos socioeconómicos más bajos o con niveles o con condiciones sanitarias mayormente empobrecidas, y el contacto. Aquí hay muy fácil de transmisión e incluso autoinoculación. La transmisión por contacto se da bastante. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de tres infecciones aquí, que es el impétigo, que es la que viene a lo primero en esta tabla, y las últimas 2, la erisipela y el ectima. Esta es una tabla comparativa acerca del patógeno, de la topografía, las lesiones y las capas de la piel que afecta. Primero vamos a comenzar a hablar sobre el impétigo. Tenemos el impétigo, ahorita lo veremos que hay pues 2 formas, el ampolloso y no ampolloso, y estos 2 pues van a ser causados ya sea por estreptococo o por estafilococo aureus. Entonces las 3 patologías pues van a tener esto en común.
Lo que se van a diferenciar pues va a ser en las capas de la piel afectada y va a ser en la topografía por lo general. El impétigo va a ser periorificial y también puede ser generalizado y va a afectar a la epidermis y la capa subcórnea. O sea, va a ser una de las infecciones más superficiales bueno, la infección más superficial que vamos a estar tocando el día de hoy. Después vamos a tener a la erisipela y esta es por lo general en mayor medida por el estreptococo y esta se va a enfocar en la cara y en las piernas, sobre todo en la región malar, y esta va a afectar a la epidermis y a la dermis. Y después en las formas más graves pues tenemos a la ectima. Esta también va a tener mayor afectación pues por el estreptococo y se va a enfocar en las piernas. Y esta no solo va a afectar a la dermis, sino que se va a ir hasta la hipodermis, perdón. Y bueno, comenzando con el impétigo, pues esta, primero que nada, es la enfermedad infectocontagiosa más común de la piel. Y esta infección pues va a ser localizada y purulenta y va a afectar generalmente las zonas expuestas, por ejemplo, la cara, los brazos, las piernas, y va a haber dos tipos, como les comenté anteriormente, el no ampolloso, que es el más frecuente, y el ampolloso. Este es altamente contagioso, como les comenté, y se va a propagar fácilmente por contacto directo. Su máxima incidencia o su pico va a ser entre los 2 y los 6 años, o sea, la etapa preescolar. Y existen, pues, como ya les dije, los dos tipos. Y luego, pues vamos a tener que, como les comenté anteriormente, va a haber una mayor frecuencia durante el verano. Los agentes causales, pues ya hablamos de ellos, Streptococcus pyogenes, que es el menos frecuente, y el Staphylococcus aureus. También puede haber presencia de ambos. Y como les comenté pues anteriormente, va a ser localizado en la epidermis, en la capa subcórnea o en la superficial. Y bueno, ahora hablando del impétigo, no ampolloso. Esta es la forma más frecuente y se genera en el 70% o hasta el 80% de los casos. También se le llama impétigo vulgar o impétigo contagioso. Es como lo van a ver pues, en distintas bibliografías. Esta suele iniciarse en zonas de traumatismos mínimos, ya sea en pequeñas lesiones, por ejemplo, picaduras de insectos, heridas superficiales y también lesiones de varicela. En la piel sana, en la piel sin lesión, no suele pues penetrar en sí el patógeno, tiene que haber una pequeña lesión. Las lesiones características van a ser pequeñas pápulas eritematosas y luego van a evolucionar a una vesícula que va a tener pues una pared delgada y una base eritematosa. Después de esto se van a romper y van a formar un exudado que se va a secar formando costras amarillentas y meliséricas, que es como se ven en las imágenes que están en la diapositiva. También las lesiones, como les dije, suelen propagarse por autoinoculación, entonces vamos a tener lesiones satélites. Y por lo general también hay presencia de adenopatías locales. El impétigo pues vulgar o no ampolloso va a ser principalmente producido por los dos patógenos en conjunto, por el S. aureus y el S. pyogenes, y también puede haber solo presencia de S. pyogenes. Y como ya les dije, pues la característica de van a ser las costras amarillentas meliséricas. Ahora, hablando del impétigo ampolloso, pues pues es causado solamente pues por el S. aureus y va a ser el resultado de de la acción de la toxina epidermolítica y va a generar una lisis entre las conexiones intercelulares de los queratinocitos y va a formar en sí una polla flácida, sobre la epidermis superficial. Ahí en la diapositiva, en la parte inferior derecha, van a ver un pequeño esquema sobre cómo va a funcionar esto, que las toxinas exfoliativas pues van a ser proteasas de serina y estas se van a unir a la desmogleína en el desmosoma de la piel y van a aumentar su función produciendo pues la separación que les comenté entre los queratinocitos y de esta manera pues se va a formar la ampolla dentro del epidermis. Ahora, esta forma de impétigo va a predominar también en el rango más pequeño
de los niños y siempre, como les dije, va a ser causado por el S. aureus. Em, Van a aparecer ampollas superficiales, estas van a tener como paredes lisas y van a tener un contenido, de manera inicial va a ser transparente y luego se va a volver turbio y después va a haber o sea, cuando se rompa en sí la lesión, pues va a dar a resultado una superficie erosiva eritematosa y también con una costra fina. Las lesiones van a aparecer agrupadas, por ejemplo, de un número de 3 a 6 por lo general, y van a ser limitadas a una zona. Y por ejemplo, esta forma de impétigo pues va en sí a representar la forma localizada del síndrome de piel escaldada por estafilococos. Y pues las lesiones por lo general se pueden asentar en cualquier área del cuerpo, pero lo más frecuente es que estén en las mismas zonas expuestas de las que les hablé sobre el impétigo no ampolloso. Y aquí va a existir una tendencia, por ejemplo, a la curación espontánea sin cicatriz, pero pueden generar hipopigmentación residual. Ahora, como les dije, el impétigo ampolloso pues va a ser una forma localizada del síndrome de la piel escaldada. Para hablar un poco de ese, pues es una forma, por ejemplo, hay formas clínicas que se van a presentar en los periodos neonatales y por ejemplo, es el pénfigo estafilocócico del recién nacido. Es una de las formas pues más graves y aquí pues es como una puerta o un paso más para la sepsis estafilocócica. Y también pues tienen una elevada tasa de contagio cuando ocurre, por ejemplo, en las salas de neonatología. Ahora, pues como les dije, el impétigo ampolloso es la forma leve y este va a ser ya el síndrome de piel escaldada por estafilococo. Y aquí la toxina en sí no se va a difundir más allá del foco infeccioso y las complicaciones pues son raras, pero de manera sistémica puede haber fiebre, malestar general y adenopatías regionales. Y Y por ejemplo, como ya les dije, el grupo de mayor riesgo son los lactantes. Entonces, si a un lactante en una sala de neonatología pues le da, por lo general, pues tiene que haber medidas, porque pues el grupo con mayor riesgo son ellos, ya que no hay una inmunidad pasiva transmitida de la madre y aún no tienen pues en sí el anticuerpo o la incapacidad renal pues de depurar rápidamente la toxina. ¿Ya cambió? No, aún no. ¿Verdad? No, sigue la misma. Ahí está. Ok. Y bueno, ahora pasando al diagnóstico y a sus diferenciales, ¿no? En los diferenciales, pueden ver aquí a través de imágenes, puede estar la dermatitis atópica, candidiasis, la dermatofitosis, el lupus eritematoso discoide, el herpes simple, también las picaduras de insecto, que pues son un previo o son un factor pues de riesgo, ¿no? Por el que pueden entrar las lesiones, el pénfigo foliáceo, la escabiosis y la varicela. Y en cuanto al diagnóstico, pues se va a basar en el aspecto clínico, por lo general, de las lesiones, ya sea las costras melicéricas o ampollas flácidas con la superficie erosiva, dependiendo del tipo de, del tipo de, ay, perdón, de impétigo. Y la confirmación se puede hacer con un cultivo y una tinción de Gram. Sin embargo, pues no se menciona que por lo general basta con el diagnóstico clínico. Y bueno, para el cultivo de las lesiones, nada más se recomiendan aquellos con los que falla el tratamiento, hay una recurrencia o si son pacientes inmunodeprimidos. Ahora, pasando al tratamiento, pues vamos a tener también antibióticos tópicos y sistémicos y vamos a tener a las medidas generales. El tratamiento pues va a depender del número y de la localización de las lesiones del impétigo en cada paciente y el riesgo que tengan, ¿no? Como foco contagioso. Primero, pues tiene que haber lavado de la zona con agua y jabón, las medidas generales de higiene, promover el saneamiento pues en el paciente y en el entorno.
Por lo general se utiliza un lavado con jabones o soluciones, ya sea el sulfato de cobre y zinc, diluidos en 1 litro de agua. Y también tiene que haber un constante lavado de manos, cara, la ropa de las sábanas. Y ya pasando a lo que son los antibióticos, pues en estas, por ejemplo, primero en las lesiones limitadas, tenemos a la mupirocina, que es un ungüento al 2%, y este se tiene que dar pues 3 veces al día durante 10 días. También tenemos el ácido fucídico en forma de ungüento al 2%, igual 3 veces al día durante 5 días. Y en etapas avanzadas, por ejemplo, también se puede dar una reposición electrolítica. Y esto ya pasa pues al uso de los antibióticos sistémicos, que es en lesiones extensas. Aquí pues tenemos a los de la diapositiva, 3 ejemplos: la doxiciclina, la eritromicina y la clindamicina. Y también en cuanto a las indicaciones, pues primero que sean formas de impétigo con múltiples lesiones o de gran extensión. Localizaciones difíciles de tratar, por ejemplo, las zonas periorales y los pliegues. Aquellos que no van a tener tanto tiempo, pues poder tener tanto tiempo los antibióticos tópicos. Y también si hay factores subyacentes como pues dermatitis atópica o alguna patología de base. Si está afectando a varios miembros familiares o escolares, o sea, dependiendo si es un foco, qué tan foco infeccioso es el paciente. Y si hay una infección ya documentada causada por S. aureus. Aquí, en cuanto al S. aureus, si se documenta que es resistente a meticilina, pues se puede usar trimetoprim con sulfametoxazol, pero pues hay que tener en sí pues cuidado, y tenemos que comprobar primero, ¿no? Y como ya les había hablado, en las epidemias nosocomiales, en las áreas de neonatología, en los recién nacidos, pues hay que tener aislamiento y medidas generales, ¿no? Para evitar contagio. También se toman muestras de piel y narinas del personal de enfermería, de pues todo el que entre y sale que tenga contacto con este paciente. Ahora, pasando a la erisipela, pues en sí, perdón, esa frase, perdón, creo que se quedó sobre el ectima. El erisipela pues va a ser una infección bacteriana, cutánea, y esta va a estar igual producido por streptococos, beta hemolíticos también del grupo A, y el piógenes, y también el S. aureus. En cuanto al la erisipela, pues es una inflamación cutánea aguda en placas, y va a afectar las capas también más superficiales de la piel. Aparte del epidermis, pues esta va a penetrar hasta la dermis. Ahora, en los signos locales puede haber dolor, linfangitis, y también en ocasiones adenopatía regional. Y en signos o síntomas sistémicos, pues tenemos las manifestaciones sistémicas como fiebre, leucocitosis y también el aumento de los reactantes en la fase aguda. Ahora, en la localización de las lesiones, por lo general, como ya les dije, se enfoca en extremidades inferiores, el área centrofacial y los pabellones auriculares o el área malar. Y ahora, aquí también va muy relacionado pues el término de la celulitis. En sí, se refieren los dos a infecciones difusas de la piel, pero pues esto ya va a la extensión a la que cada una llega. Por ejemplo, la erisipela se limita a la dermis, y la celulitis pues llega a la hipodermis y la grasa subcutánea. Por lo que, por ejemplo, la erisipela sería una forma de celulitis, pero pues una forma menos grave. ¿Ya cambió? Sí. Ok. Y bueno, ahora hablando sobre el cuadro clínico de la erisipela, pues este va a comenzar de manera aguda con escalofríos, puede haber fiebre, malestar, y esto se da tras un periodo de incubación de 2 a 5 días de la infección. Y luego después va a aparecer un área eritematosa y también indurada, puede estar tumefacta, brillante, puede haber bordes sobrelevados, y esta va a estar muy diferenciada de la piel normal circundante y se va a extender de manera excéntrica y progresivamente.
va a ser como una llamarada. No sé si puedan verlo en el brazo, que está, bueno, en el antebrazo, que está en la imagen superior. Y pues aquí va a ocurrir una afectación, por ejemplo, de los linfáticos superficiales y les va a dar el aspecto de piel de naranja a la lesión, y además la lesión va a estar caliente y suele doler al tacto. A los 2 o 3 días de evolución se forman vesículas y ampollas en la superficie afectada y, como les dije, puede evolucionar a celulitis si la infección progresa en profundidad, ¿no? Y bueno, en la fase de curación, cursa con una descamación superficial también del tegumento. Pueden verlo en la imagen inferior. Ahora, cuando el cuadro clínico pues es más generalizado, no se caracteriza bien si es erisipela. La zona pues afectada va a ser distinta de las típicas. Como les dije, se limita a las piernas y sobre todo pues se encuentra en la región malar. Ahora, en cuanto a la frecuencia de las localizaciones, pues está en las piernas, es un 80%, y en la cara, en la región malar, pues se da por un 20%. Y bueno, ahora en cuanto a su diagnóstico y a los diferenciales, también el diagnóstico va a ser clínico, se puede recurrir al cultivo y atención de Gram, y también en los hemogramas pues puede haber leucocitosis con neutrofilia y elevación de la proteína C reactiva. En cuanto al diagnóstico clínico, las características pues va a ser, aparte de las lesiones, la fiebre elevada, la aparición súbita de una placa inflamatoria, que sea pues dolorosa, como la descripción de la lesión anteriormente, y que generalmente esté localizada en los miembros inferiores. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos aquí tener a la tromboflebitis, trombosis venosa profunda, dermatitis de estasis, urticaria gigante, angioedema, dermatitis por contacto, eritema nodoso y también la erupción fija medicamentosa, perdón. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues aquí está resumido ya a manera de tabla. Pues también son antibióticos, tratamiento sistémico, y aquí pues puede haber penicilina G, penicilina B, la cefazolina, amoxicilina con ácido clavulánico, la cloxaciclina y la clindamicina son las que pues se mencionan más en la bibliografía. Perdón. Y en cuanto a los S. aureus resistentes a la meticilina, pues tenemos a la vancomicina y al linezolid. ¿Cambio? ¿No, verdad? Aún no. Listo. Ok, y ahora pasando pues por último al ectima. Aquí sí, pues es uno de los procesos más violentos y estos van a ser, pues va a afectar más que el impetigo y la erisipela. Esta infección pues va a ser dermohipodérmica y se va a dar por los mismos dos patógenos, Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Y va a afectar principalmente a las piernas, se va a caracterizar por pústulas que van a generar, van a evolucionar a úlceras, y estas úlceras van a ser en sacabocabo, de evolución así como, una evolución tórpida, decía, y es más frecuente en pacientes desnutridos y en adultos, pues en alcohólicos crónicos, pero pues para pacientes pediátricos, por lo general, en aquellos que presentan otros síntomas de desnutrición. Ahora, como ya les dije, va a ser un proceso más violento y todavía más profundo que la erisipela. Entonces, se inicia como un estado erisipelatoso, se le llama. Entonces, se ve como si fuera erisipela, pero después el eritema y el edema van a ser más intensos y se van a formar estas úlceras, que es como la imagen inferior que aparece en la diapositiva. Y aquí van a llegar hasta el tejido celular subcutáneo y va a haber un exudado de característica como seropurulenta, y va a haber un fondo sucio y también
va a haber daño al estado general y bordes cortados como a pico. No van a ser bordes limpios, pues. Y bueno, aquí, pues, es una de las infecciones más profundas y se va a extender, pues, hasta la hipodermis, como les dije. Se va a acompañar de linfangitis y linfadenitis regional igual. Al curar las cicatrices, al curar las lesiones dejan una cicatriz residual y la localización, como ya les dije, pues es miembros inferiores. Su mortalidad en realidad va a ser alta en pacientes inmunológicamente comprometidos entre el 40 y 75%. Y bueno, ahora hablando sobre, por ejemplo, causas agravantes, aquí podemos hablar de las lesiones pruriginosas. Aquí, pues, primero tenemos las picaduras de insectos, la escabiosis, pediculosis, igual que en las otras patologías, y van a provocar un rascado frecuente y las heridas van a ser, pues, cada vez mayores, pero tiene que haber, pues, esas lesiones para que se dé esto. Los microtraumatismos y también puede ser secundaria a impétigo y a la erisipela, como les comenté anteriormente. Aquí pueden ver una imagen comparativa sobre el impétigo y el ectímano. El impétigo pues va a estar en la capa superficial y se va a ver luego, pues. Entonces, el ectima pues va a ser ya un trastorno que se dé pues agravante. Y en cuanto a qué factores van a favorecer en sí al ectima, va a ser la autoinoculación, que como les digo, en el impétigo es muy fácil que esto se dé, es bastante contagioso. Y va a haber pues mala higiene y en un entorno que pues lo predisponga en sí, ya sea desnutrición, si hay existencia del linfedema o pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, ahora hablando del cuadro clínico, aquí las lesiones pueden ser uni o bilaterales. En primera instancia pues no van a ser dolorosas, y las características van a ser que primero va a haber vesículas o pústulas que están agrupadas en una placa eritematosa. Después van a tener una ruptura temprana, o sea, no duran mucho, y van a dejar una ulceración en sacabocado, como les había comentado, con más de 1 centímetro o mínimo 1 centímetro de diámetro. Después tenemos la localización, como les dije, en específico, pues el dorso del pie, muslos y glúteos es lo más común. También, como ya les comenté, es delimitada y va a tener un borde violáceo, va a tener un fondo necrótico, se presentan adenopatías regionales y ahí es donde se produce el dolor, y van a dejar al momento de la curación una cicatriz residual. Ahora, en cuanto a su diagnóstico y los diferenciales, el diagnóstico igual va a ser el mismo de manera clínica en la lesión, y se puede realizar un cultivo y una tinción de Gram de las úlceras y del contenido en sí de la lesión. Y los diferenciales puede ser por impétigo, que puede ser como ya les dije, estas van relacionadas. También tenemos al pioderma gangrenoso por el tipo de lesión, la micobacteriosis cutánea ulcerosa y la leishmaniasis cutánea. Y bueno, ahora en cuanto al tratamiento, también tenemos a los antibióticos tópicos y sistémicos y las medidas generales. Como pueden ver, es bastante similar. Pero el tratamiento en sí, pues primero tiene que ver una eliminación de las costras también con compresas húmedas o con clorhexidina para que pueda actuar el tratamiento tópico. Y pues ya en cuanto a los tratamientos tópicos, son los mismos en cuanto al impético, la muporosina, el ácido fucídico y también reposiciones electrolíticas. En los sistémicos tenemos un poco más de opciones. Los primeros 3 son de primera línea, los 2 de abajo son de segunda línea. Tenemos la dicloxaciclina, amoxicilina con ácido clobulánico, la cefalexina y la citromicina.
El tratamiento por lo general pues va desde los 5 hasta los 10 días y en las medidas generales van a ser las mismas que en las últimas 2 patologías. Hay que promover el saneamiento y la higiene del paciente, sobre todo pues para no agravar todavía más las lesiones, y se recomienda lavado con jabones o soluciones ya sea al sulfato de cobre y zinc, y lavado constante, ya sea de la persona, o sea, del paciente mismo y de la persona, si hay una persona o el padre que esté tratando las lesiones del paciente. Y bueno, ahora sí ya de mi parte es todo. Ya terminamos con el tema, doctor. No sé si tiene algo que agregar. Sí, yo creo que las infecciones de la piel son de lo más frecuente y de lo más confuso a veces incluso para el diagnóstico, ¿no? Porque ya viste todos los diagnósticos diferenciales que tiene. Yo les puse lo más común ahí en cuanto a lo que se ve en pediatría, siendo el impétigo el más frecuente. Y normalmente el clásico, el impétigo vulgar, es el que se ve periorificiario, ya sea en la boca o en la salida de las narinas. Es allí donde empieza más del 70% del impétigo clásico. La erisipela es, digamos, una celulitis y afecta a capas un poco más profundas que el impétigo, pero el ectima es todavía mucho más frecuente y es una lesión en sacabocado y tiene como una especie de costra que a la hora que ustedes la presionan, esa costra del ectima, sale como el pus que está debajo, de color amarillo verdoso. Esa es la característica del ectima. Pero hay muchas lesiones en la piel, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos, que pues se puede confundir con cualquier picadura de insecto, incluso con escabiasis o escabiosis. Y es un diagnóstico diferencial, puesto que a veces, como estas patologías por picadura o por estos parásitos, pues a veces no se demuestran inmediatamente y el niño se rasca y rasca y se hace una infección de las lesiones y al rato es prácticamente imposible diagnosticar una cosa u otra. Entonces a veces trata uno lo que es el impétigo, pero finalmente lo que originó el impétigo fue la infección secundaria y no la lesión original, que era otro tipo de lastimadura. Entonces, Doctora, es importante hay que hacer algunas observaciones. que sepamos hacer la historia clínica, a ver cómo empezó todo. Y a veces así diagnostica uno cómo empezó todo. Muy bien, entonces, pues es todo. Mañana les paso el caso clínico para el próximo lunes. ¿De acuerdo? Y mañana empieza el último equipo, porque se nos vino el tiempo encima ya. Gracias, doctor. Ok, doctor, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Que vaya muy bien.